40 años después, amén. 40 años después. Dice la palabra del Señor así, Deuteronomio 29:1. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Versículo 2. Las grandes pruebas que vinieron o que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Dice, yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido, dice, sobre vuestro pie. Amén. 40 años después, hermanos, se llama el tema. Sí, porque ya aquí, ya habían pasado esos 40 años que ellos llevaban, hermanos, después de que salieron de Egipto. Ya era otra generación, hermanos, ya casi todos, excepto Moisés, de los que habían salido, hermanos, mayores de 20 años, estaban vivos. Ya Moisés iba pronto a morir y él, hermanos, aquí hace otro pacto, hermanos, con el pueblo de Israel. Ya habían hecho uno en Horeb cuando salieron y pasaron 40 años, hermanos, y Dios vuelve a confirmar el pacto, haciendo, hermanos, otro pacto con el pueblo. Y en este capítulo, hermanos, 29, vamos a ver dos cosas bien importantes. Primero, la fidelidad de Dios, hermanos, ¿sí? La fidelidad de Dios. Y segundo, la obstinación del pueblo. Es lo que este capítulo nos va a enseñar, con una advertencia final, hermanos, de que no abandonaran el pacto y abandonaran a Dios. Ahora, nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, tenemos siempre, hermanos, siempre que meditar en la fidelidad de Dios. Siempre, hermanos. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, venga lo que venga a nuestra vida, hermanos, nunca Dios va a dejar de ser fiel, ¿sí? Y el pueblo experimentó muchas cosas en el desierto. Imagínense, hermanos, 40 años. Yo no sé de aquí quién tenga ya 40 años de caminar con Cristo, hermanos. Bueno, la hermana Ofelia ya tiene más de 40 años. No sé si la hermana Lupina tenga más de 40 años, desde que era niña, joven, hermanos, caminando con Cristo. Bueno, toda una vida, hermanos. Y yo creo que esas dos hermanas y algunos más pueden decir, Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. Sin duda han venido pruebas, luchas, tentaciones, dificultades, pero Dios ha permanecido y permanecerá fiel. Ahora, hermano, fíjese bien, ¿cuántos años han pasado desde ese tiempo hasta hoy? ¿Sí? 4,000 años, hermanos, o un poco menos. Bueno, ese es el mismo Dios que no cambia, ¿sí? Vamos a ver, punto número 1. Las grandes señales, hermanos, pruebas y las grandes maravillas que el pueblo vio. Versículo 2 hasta el versículo 9. Acompáñenme con su vista, hermanos. Sí, versículo 2 dice, Moisés pues llamó a todo Israel, hermanos, a todo Israel, y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos, hermanos, en la tierra de Egipto, y a todos sus siervos y a toda su tierra. Versículo 3, hermanos. Pasémonos al 5, dice, y yo os he traído 40 años en el desierto. Y mire lo que sucedió esos 40 años, hermanos. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros. Esto fue un milagro tremendo, hermanos. Que las ropas no se hicieron añicos. Versículo sigue diciendo, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Lea el versículo que sigue, por favor. Ahora, hermanos, imagínense que usted no tuviera durante 40 años
delante de sus ojos. Cuando dice pan, hermanos, no se está refiriendo al maná, se está refiriendo al pan que comían todas las naciones, porque el maná en sí no era un pan, hermanos, era comida del cielo. Entonces les dice, ustedes no habéis comido pan como todas las naciones, ni bebieron vino ni sidra, o sea, la bebida normal. Dice, para que supieras, ¿verdad?, que yo soy Jehová, vuestro Dios. Bueno, imagínese que usted no tuviera delante de usted todos los días, hermanos, algo en que usted pudiera confiar. ¿Qué va a comer? Bueno, Dios les puso a ellos una mesa, hermanos, en el desierto, por 40 años. Y ellos con estos ojos lo vieron, hermanos. Pero mire, no lo vieron con estos ojos. Y sabe, cuando nosotros no vemos con los ojos del corazón, del alma, del espíritu, nosotros no confiamos en Dios, porque nosotros queremos ver algo que está allí. Que Dios nos garantice que el día de mañana Él va a poner un pedazo de carne, un plato de sopa, un vaso de leche, un vaso con refresco, que nuestros ojos lo puedan ver. Y cuando nuestros ojos lo ven, ¿qué pasa? Pero cuando no lo ven, y solamente aquellos cristianos, hermanos, que ven con los ojos del corazón, pueden confiar en el Señor. Mire lo que dice el versículo número 7. Léalo usted. ¿Qué dice? Y llegasteis y tomamos de su tierra y la dimos por heredad a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés. 3 cosas, hermanos, que ellos vieron. Todo lo que el Señor hizo en Egipto, hermanos, para liberarlos. Segundo, el cuidado que tuvo de ellos, hermanos, en el desierto. Su comida, su vestido y sus calzados. Y tercero, derrotó a sus enemigos. Y la Biblia dice que eran gigantes, hermanos, tremendos. ¿De qué nos habla eso, hermanos? Dios manifestó su gloria. Mire, hermano, usted nunca va a ver a Dios, pero va a haber manifestaciones de Dios para usted. Pero el pueblo, hermano, solamente vio las manifestaciones de Dios, le vuelvo a repetir, con estos ojos. Y ellos pensaron que eran merecedores como nosotros, hermanos. Se nos olvida que hay un Dios que está proveyendo para nosotros todo lo que nuestra alma necesita. Y hay cristianos, hermanos, que pierden la gratitud y ellos dicen, yo merezco mañana comer. Bueno, sí, porque Dios va a tener cuidado de ti. Pero mire lo que dice el versículo 4, hermano. Lea por favor el versículo 4. ¿Qué dice? Pero hasta hoy Israel nunca pudo ver, hermanos, con sus ojos espirituales, que detrás de estas maravillas estaba la mano del Señor, hermanos. Nunca pudo entender eso. Y tristemente, hermanos, hay cristianos en las iglesias que no pueden entender eso. Piensan que es su fuerza, que es su inteligencia, que es su brazo, que es su habilidad, que es su destreza, pero hermanos, nunca meditan en que son cosas de las cuales Dios, como dicen los salmos, nos ha rodeado, hermanos, con su misericordia. Nos ha rodeado. Y Israel nunca pudo ver, hermanos, ¿verdad? Primer punto, las grandes señales, las grandes pruebas y las grandes maravillas que Dios hizo para ellos, ¿sí? Punto número 2. Dios confirmó, hermanos, que Israel era su pueblo. Versículo del 10 al 15. Versículo 10 dice, vosotros todos, ¿verdad?, estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios. Las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales y todos los varones de Israel. Versículo 11, hermanos. Y mire, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios. Y mire, hermanos, y en su juramento que Jehová tu Dios
concierta hoy contigo. Mira, hermanos, lo que Dios está haciendo con ellos. Les va a hacer un juramento que ellos van a ser su pueblo, ¿sí? Y que Él siempre va a seguir caminando con ellos y que Él siempre va a seguir cumpliendo los propósitos que Él, hermanos, ha determinado. Versículo número 3, hermanos, ¿qué dice? Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento. Versículo 15. O sea, con sus hijos futuros, hermanos. Ahora, en el versículo 3, hermanos, dice que Dios iba a hacer este pacto porque Él le había hecho una promesa ¿a quién? A Abraham. ¿Y sabe cuántos años, hermanos, se le había hecho atrás? Casi 700 años Dios le había prometido a Abraham que Él iba a levantar de su descendencia un pueblo enorme. Y luego esa promesa se le hizo a Jacob, y esa misma promesa se la confirmó primero, a Isaac, y después a Jacob. Hermanos, y pasaron 700 años, y escuche bien lo que le voy a decir. Y allí está el mismo Dios, hermanos, que no cambia, que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y cuando yo leo estos pasajes, hermanos, yo entiendo que ese mismo Dios es el mismo Dios mío, que ha cambiado la gente, que ha cambiado la nación, que cambiaron los líderes, los reyes, pero Él está allí, hermanos. A Él no le ha afectado el tiempo. Y vamos a ver algo, hermanos, no le afectó la obstinación de su pueblo. Él siguió ahí cumpliendo, y Él sigue, hermanos, y Él seguirá cumpliendo sus promesas, hermanos, y hay que meditar en eso, porque yo estoy sorprendido cómo el hombre cambia, hermanos. Empezamos el año de una manera, ¿verdad que sí? Y en febrero empezaron a cambiar las cosas y las opiniones, y los políticos opinaron una cosa, opinan otra, y ya no sabemos qué. El 19 de marzo, hermanos, por ahí, el 20 de marzo, el doctor Gatell nos dijo: 4 semanas se tienen que encerrar. 4 semanas. ¿Cuántas van ya, hermanos? 14. Dios lo que dice lo cumple, hermanos. Si Dios hubiera dicho, se van a esconder 4 semanas, a las 4 semanas el Señor nos hubiera dicho, salgan, porque Él no cambia, hermanos. Pero los hombres no podemos ser como Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sujetos a las inclemencias, los desastres, cosas que no están, hermanos, en nuestras manos. Entonces, Él, hermanos, le prometió a Abraham, y vaya conmigo a Génesis 12, cuando Dios le hace la promesa a Abraham. Y Abraham tenía, hermanos, 75 años. 75 años. Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que, fíjese cómo está en tiempo futuro, te mostraré, no dice te mostré, porque eso es, hermanos, lo que a nosotros nos falta, ver a Dios con los ojos del alma, no ver a Dios con estos ojos carnales, no lo van a alcanzar a entender a Dios. Nosotros siempre queremos que Dios nos asegure. Si usted lee Hebreos 11, dice, por la fe Abraham salió, ¿verdad que sí?, a la tierra, sin saber a dónde iba. Dice que él solamente obedeció por fe. Hermanos, mire lo que dice el versículo 1, a la tierra que te mostraré.
Según los estudiosos, hermanos, Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Y Ur de los Caldeos era una ciudad muy adelantada, hermanos. Dice que ya había casas de 2 pisos, hermanos, allí. Y ya había drenaje, y había ya muchas comodidades. Y en su comodidad, hermanos, Dios le hace un llamado a Abraham y le dice: vete de esta tierra cómoda a una tierra que yo te mostraré. Y la Biblia dice que Abraham creyó. Y por eso fue llamado el amigo de Dios. La fe, hermanos, es eso, es ver a Dios con los ojos del alma, del espíritu. Versículo 2 dice: y haré, futuro, una nación, ¿verdad que sí, hermanos? De ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero todos los verbos están en tiempo futuro, hermanos. No están en tiempo presente. Y eso nos habla, hermanos, de creer que Dios va a hacer las cosas. Porque todavía hay promesas futuras para nosotros. Yo los traeré al cielo. Es futuro. Yo lo guardaré. Es futuro. Amén. Entonces, hermanos, punto número 2. Dios confirmó que Israel era su pueblo bajo otro pacto, pero basado en la promesa que Dios le hizo a un hombre llamado Abraham 600 años antes. Yo escuché un sermón, hermanos, que se llamaba 100 años de fe. Porque eso fue lo que vivió Abraham. Abraham empezó a caminar con Dios a los 75 años y murió a los 175. Y cuando yo escuché, hermanos, el sermón, el título del sermón, 100 años de fe, me acordé del libro de García Márquez, que se llama 100 años de soledad. Y yo prefiero 100 años de fe que 100 años de soledad. ¿Por qué? Porque García Márquez era ateo. Él no creía, hermanos, en el Señor. Pero Abraham por 100 años, hermanos, caminó con ese Dios que era su amigo. Su amigo, hermanos, en el que él confiaba. Entonces, hermanos, ya habían pasado 700 años y Dios confirma el pacto. No solamente con los que están vivos, les dice, también con los que no están aquí con ustedes, que van a nacer. Ellos también van a ser mi pueblo. ¿Por qué? Porque yo le hice una promesa a Abraham y a Isaac y a Jacob. Mire qué fidelidad, hermanos. Mire qué fidelidad del Señor. Punto número 3, hermanos, y último. Hay una advertencia contra abandonar el pacto, hermanos, y abandonar a Dios. Vamos a leer del versículo 16 hasta el versículo 23. ¿Ya están listos? Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por medio de las naciones, fíjese, hermanos, por las cuales habéis pasado. Versículo 17. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. Dice, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Fíjense, hermanos, cómo Dios les dice claramente lo que Él piensa cuando ellos se apartaran de Él para servir a los ídolos. Lo que Dios les da claramente que iba a ser, hermanos, como un árbol que iba a producir hiel y ajenjo. Yo le pregunto, hermanos, no sé si usted sepa, pero a lo mejor alguien sí. ¿Qué pasa si usted hoy bebe un vaso de hiel y ajenjo? ¿No saben? Se van a morir, porque es veneno, hermanos.
Es veneno. Usted nada más investigue qué le pasa si usted bebe hiel y ajenjo, se va a envenenar. Y es lo que Dios le está diciendo: si tú te apartas de mí, tú vas a morir espiritualmente. Tú vas a ser como un árbol que produce muerte. Mire, es todo lo contrario que dice el Salmo 1, hermanos. Dice que el varón que medita en la ley de Jehová, ¿verdad?, será como árbol plantado como junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. Amén. Porque hay palabras en la Biblia, hermanos, que nosotros leemos y a veces ni sabemos. Pero, hermanos, usted nada más investigue lo que produce el ajenjo y es muerte, es envenenamiento. Entonces yo creo que Dios fue bien claro, ¿verdad que sí, hermanos? Con el pueblo. Mire lo que dice el versículo 19. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, del capítulo 28, el que está en rebelión se bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Versículo 20, léalo usted. Mire cómo Dios está siendo tan claro, hermanos. No lo perdonará el Señor, ¿verdad que sí? Dice: no querrá el Señor perdonarlo. ¿Por qué? Porque aquí habla, hermanos, pecar deliberadamente, obstinadamente. Y es como cuando nuestros hijos, hermanos, nuestros hijos han crecido en la iglesia. Ellos saben, ellos no ignoran quién es Dios. Ellos no ignoran lo que Dios pide de ellos. Ellos no ignoran los caminos del Señor. Bueno, para ellos, sí, hay una demanda, hermanos, en su corazón. Hey, ustedes me conocen. Muchos de ellos los presentamos aquí, hermanos. Los dedicamos al Señor en una oración, con fe. Pero algunos crecen, se apartan y obstinadamente dicen: no voy a servir al Señor. Y yo le pregunto algo, hermano. ¿Qué siente usted cuando su hijo se rebela contra usted? Bien gozosa, hermana Dora, ¿verdad que no? Hay un dolor en el corazón, hermanos, cuando nuestros hijos nos desobedecen. Bueno, ¿qué cree que siente el Señor cuando el pueblo de Israel se apartó de él para seguir a los ídolos? Usted nada más lea Isaías capítulo 1, dice ahí, ¿verdad? El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero mi pueblo no me conoce, no tiene entendimiento. Y la profecía de Isaías, hermanos, es tan tremenda como el corazón de Dios está desgarrado. En el capítulo 1 dice: ya no me traigan más vana ofrenda, mi alma la aborrece, ya estoy cansado de las grosuras. Y les dice: ¿por qué? Porque ustedes me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Yo no valgo nada para ustedes. Hermanos, si sabe una cosa, el pueblo de Israel se enseñó a obedecer a Dios exteriormente, pero ellos en su corazón, la mayoría de ellos, nunca pudieron, por así decirlo, rendir su corazón a Él en fe. Nunca, hermanos. Nunca. Y muchos dicen: necesitamos milagros para que la gente se convierta. Los milagros no son garantía, hermanos, de que la gente se convierte. Porque miren todas las maravillas que ellos vieron. ¿Sabe cuál es la garantía para que usted y yo caminemos con el Señor? Es la fe. Y es el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, hermanos, es lo contrario a la obstinación. Sigamos leyendo el versículo 21. Dice: y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Versículo 22.
Mire el 23, dice: azufre y sal abrasada, ¿verdad? Toda su tierra no será sembrada, hermanos, ni producirá ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió ¿dónde? En la destrucción de Sodoma, hermanos, de Gomorra, de Adma y de Zeboín, las cuales Jehová destruyó en ¿qué, hermanos? En su furor y en su... Ahora, hermanos, mucha gente dice: entonces Dios lo que quiere a través de la palabra es asustarme. Pues hasta cierto punto sí, hermano. Dios quiere que usted le piense y que yo le piense que terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque hay gente que me ha dicho: hermanos, entonces Dios quiere que yo tenga temor. Sí. Hermanos, ¿por qué disciplina usted a sus hijos? ¿Para que no le teman? Para que le teman. Y mire, terminemos, hermanos, ¿sí? Dios deja ver claramente, hermanos, que Él también se enoja, ¿sí? Y que castiga, hermanos, a quien, conociéndole, hermanos, no le obedece. Porque mire, al que mucho se le da, mucho se le demanda. No es lo mismo que peque a alguien que ha oído el evangelio, hermanos, a alguien que nunca lo ha escuchado. Es muy distinto. Y vamos a terminar del versículo 24, hermanos, al versículo 29. Dice que las naciones, ¿verdad? Más aún, todas las naciones, hermanos, ¿verdad? Extranjeras dirán: ¿por qué hizo Jehová esto, verdad? A esta tierra. ¿Qué significa qué? El ardor, hermanos, de esta gran ira. O sea, gran enojo. Versículo número 25. ¿Verdad? Dejaron el pacto, hermanos. Dejaron a Dios. Versículo 26. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos. Y mire, hermanos, se inclinaron a ellos. Dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Pero mire, hermanos, los israelitas tenían el corazón tan obstinado que fueron con Baal y le dijeron: gracias, Baal. Gracias, Acera. Gracias, Moloc. Gracias, Milcom. Gracias porque ustedes nos han dado el vino, el aceite. Eso es lo que Jeremías le reclamó al pueblo, hermanos. Ellos no pudieron ver, hermanos. Era Dios derramando gracia, misericordia, bendición. No pudieron, hermanos. ¿Por qué? Sus ojos estaban ciegos, sus ojos espirituales, hermanos. Versículo número 27. Léalo, por favor. Y la semana pasada las vimos, ¿verdad que sí? Las maldiciones, hermanos, ¿sí? Vimos que eran maldecidos en todas partes, maldiciones en la salud, maldiciones en el clima, maldiciones en la guerra, maldiciones en la vida social. Serían una nación conquistada y serían una nación dispersada por todo el mundo. ¿Por qué? Porque abandonaron el pacto, abandonaron a Dios. Y jóvenes, y les hablo a ustedes más que nadie, manténganse en el amor de Dios. Manténganse en la comunión con Cristo. Porque miren, si ustedes se obstinan, Dios los va a quebrantar. No les va a ir bien. No les va a ir bien. Ustedes necesitan ver al Señor con sus ojos espirituales. O sea, en fe. En fe. Mire lo que dice el versículo 28. Y Jehová los desarraigó de su tierra, hermanos. Con ira, hermanos. Con furor, con grande enojo, hermanos. Y los arrojó a otra tierra como hoy se ve.
Versículo 29. Y este versículo, ¿verdad, hermanos? Está allí y luego dice: las cosas secretas pertenecen ¿a quién? Porque ese es el problema, hermanos, del ser humano. Él quiere conocer las cosas secretas para servir a Dios. Quiere conocer su futuro, ¿verdad? Anda investigando, ¿qué me depara el futuro? Quiere conocer el día de su muerte. Quiere saber qué hay más allá de la muerte. No se conforma, hermanos, con lo que está escrito. ¿Qué nos dice Dios de nuestro futuro? Que lo pongamos en sus manos. Confía en Él y que Él hará. ¿Qué nos dice Dios de la muerte? Que Él ha establecido, pero no sabemos cuándo. ¿Y qué nos dice Dios más allá de la muerte? Que los que somos salvos, con toda seguridad y garantía de su palabra, iremos al paraíso, al cielo, a la vida eterna, hermanos, al gozo. Pero que los que se mueren en perdición irán por toda la eternidad al infierno, hermanos, al lago de fuego. Pero el ser humano, hermanos, no quiere. Dice el versículo 29, dice: las cosas reveladas. ¿Verdad que sí? ¿Qué dice? Son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que las cumplamos. ¿Verdad que sí, hermanos? Para que las pongamos por obra. Entonces, hermanos, aquí Dios ha revelado qué es lo que quiere de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que le dijo Dios a Josué. ¿Qué le dijo Josué 1:9? ¿Verdad? Mira que te mando que seas valiente. No temas ni desmayes, ¿verdad que sí? Pero antes, en el versículo 8 le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche, ¿qué? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Tres cosas, hermanos. Primero, usted tiene que leer la Biblia. Segundo, usted tiene que meditar en la Biblia. Y tercero, usted tiene que vivir guiado por la Biblia. Guiado. Y para eso, ¿qué se requiere? Esfuerzo, hermanos. Simplemente para leer la Biblia se requiere esfuerzo. La mayoría de los cristianos del siglo XXI no leen la Biblia. Prefieren escuchar sermones de otros predicadores. No está mal, hermanos. Pero es más benéfico leer usted la Biblia, porque es como que usted está comiendo. Hágase un hábito de tener todos los días un devocional. Sí, escoja un libro de la Biblia, pequeño, para que no batalle, ¿sí? Y haga un devocional y lea un capítulo, hermanos, de ese libro, y luego ore sobre lo que usted entendió sobre ese versículo, sobre ese capítulo. Eso es un devocional. Se levanta en la mañana, empiece con el Salmo 1, mañana, pasado mañana, Salmo 2, y así usted va a tener 150 devocionales. Sí. Luego medite en ellos y luego póngalo en práctica. Y usted va a ser como un árbol fructífero. La gente va a platicar con usted. ¿Qué va a salir de su boca? Palabra. ¿Sí? Palabra de Dios. Palabra alcanzado. Palabra de sabios. Palabra de consejo. Palabra de salvación. Hermanos, pero qué triste es platicar con una persona que no tiene en su corazón la palabra. ¿Verdad? Que a veces ahora les llaman a esas personas tóxicas, ¿verdad, hermanos? Personas tóxicas que platica o tiene miedo platicar con ellas porque hasta les saca la vuelta, porque dicen: oh, ya no quiero platicar porque me deja todo triste. Y sabe, hermano, el pueblo de Israel se convirtió en una nación tóxica, porque dice: cuando las otras naciones te vean, van a ver todo lo que yo voy a castigarte.
por tu rebelión, porque dejaste mi ley, mi pacto, mis palabras, mi presencia. Entonces, hermanos, allí entendemos tres cosas en este capítulo, ¿sí? La fidelidad de Dios. ¿Dios es fiel, hermanos? ¿Dios ha sido fiel con usted? Vemos, hermanos, sí, la obstinación del pueblo. Aunque Dios los colmó de favores y misericordias, nunca lo pudieron ver. Y tercero, Dios le hace una advertencia, ¿verdad? No te apartes de mí. No te apartes de mí, porque yo soy un Dios fiel. Y es lo mismo que hoy, hermanos, si lo aplicamos, Dios nos sigue diciendo, yo siempre he sido fiel. Termino, hermanos, Hebreos 13:8, ¿verdad? Usted se lo sabe. Jesucristo es el mismo, ¿qué? De ayer y por sí. Amén. Entonces, hay que mantenernos, hermanos. Dice el sermón, 40 años después. ¿Cuántos años tiene usted caminando con el Señor? Yo tengo 30, hermanos. Y Dios ha sido fiel. ¿Usted? ¿Y Dios ha sido fiel? Él es fiel. Él es fiel, hermanos. Sí. Y no nos vamos de Él no porque alguien nos tenga obligados a estar con Él. No, hermanos. Hemos entendido quién es ese Dios maravilloso, ¿verdad? Pónganse de pie, hermanos. Vamos a cantar una alabanza al Señor en esta noche.